ustedes y dejar en esto algunas de las ideas, como dicen en inglés, food for thought, algunas ideas para que las reflexionen. El primero podría ser la reforma de la propiedad intelectual y el uso de data para entrenar el largo lenguaje de AI, hablemos lenguaje, ¿no? La actualización de la ley de derechos de autor podría ser uno de los elementos que ayudaría en esto. El establecer un marco legal para licencias comerciales de los contenidos que ustedes crean. Los requisitos de transparencia y divulgación. Exigir que las empresas de AI revelen la data que utilizan para el entrenamiento de su lenguaje. En todo caso, que digan, que enumeren de dónde viene el contenido que usan. Requerir el etiquetado del contenido generado por IA para que el público pueda distinguir entre el trabajo creativo humano y del generado por inteligencia artificial. La ley de la Unión Europea, ustedes saben que hace 2 semanas convocó Elon Musk para un seguimiento que hay otro litigio, y Elon Musk no se presentó. Hay ahorita esa especie de separación, pero si podemos buscar a ciertos ejemplos, orientarnos, podemos ver lo que la Comunidad Europea está haciendo en cuanto a regulaciones de la inteligencia artificial. No estoy diciendo se copia, porque no se puede copiar. Cada realidad de país o cada realidad es diferente, entonces creo que hay que adaptarla a las necesidades. La ley de la Unión Europea incluye disposiciones de transparencia en torno al uso de la data con fines de entretenimiento. Y como dije, para etiquetar, voy a etiquetar de que mis slides han sido creados con mi asistente de Anthropic, Claude. Otro, crear mecanismos de compensación económica. Acordémonos que en lo laboral también no solo vivimos de la creación, vivimos de pagar la renta y de comer. Establecer esquemas de licencias colectivas similares a los derechos de autor musicales, donde las empresas de inteligencia artificial pagan a un fondo común distribuido entre los artistas, un poco como los royalties, ¿no? También se puede dar. Establecer, para mí esto es muy, muy importante en este evento y en este momento, establecer relaciones internacionales entre instituciones y gremios del área de medios y audiovisual. Creo que toda institución privada o gubernamental tenemos que acordar para reflexionar estas ideas y crear regulaciones. Los gremios son muy importantes. Nosotros como trabajadores del audiovisual es importante los gremios, como lo mostró el gremio de los escritores y guionistas de Hollywood. La principal tensión regulatoria radica en equilibrar dos intereses legítimos. Es fomentar la innovación de la inteligencia artificial, porque hay que fomentarla, y es lo que dicen a veces la gente de Silicon Valley: si nos ponen regulaciones nos van a cortar la inspiración o el desarrollo. Pues, creo que tendríamos que equilibrar ese aspecto, es lo que es su punto de vista, y al mismo tiempo proteger el sustento y los derechos de las personas cuyo trabajo creativo hizo posible dicha innovación, porque sin haberle dado de comer a los lenguajes, a largos lenguajes, todo nuestro contenido creativo, no tendríamos los lenguajes que hay ahora. Para esto les digo gracias y les invito el miércoles a las 5:45, uno de mis colegas de Taiwán, Yang Li, va a hacer una presentación que puede darles seguimiento, que es sobre el caso de la televisión pública en Taiwán y el uso, incorporación de la inteligencia artificial. Gracias. Gracias, Mariana. Bueno, vamos entonces ahora con la presentación de Alejandro. Y bueno, Marlene, muchas gracias también por poner sobre la mesa aspectos que son muy relevantes en este momento y que suponen retos grandes, y sobre todo desde nuestros países latinoamericanos
sobre cómo tenemos que establecer ciertas reglas de juego para que también la inteligencia artificial entre a ser parte de estos procesos de producción y consumo de una manera más justa y equitativa. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias a la organización del Input por la invitación. Creo que es bien interesante que en un espacio donde estamos conversando sobre la televisión pública de calidad aparezca esta pregunta, que ya no es una pregunta del futuro, sino para bien y para mal es una pregunta del presente y que debemos como creadores, productores y narradores cada vez más enfocarnos en ella, en cómo navegamos este universo de nuevos formatos, de nuevas narrativas y de nuevas tendencias que están apareciendo. La idea de mi participación era, conectado con la de Marlene, un poco ponerlo a dialogar desde la creación, y entonces yo quería que les voy a presentar un par de cosas que hemos hecho recientemente. No voy a dar contexto, simplemente voy a primero mostrarlas y después voy a contar qué tiene o qué apareció ahí de preguntas alrededor de la IA y del tema técnico y ético. Perdón. There is no translation. It's not working. No está funcionando la traducción. Gracias. So maybe we can start. I was saying that the idea is to show you two contents that I have directed or produced. ¿Ya? Ok, listo. Mejor ya se me iba acabando el inglés, así que mejor. Listo. Entonces nada, voy a mostrar un par de contenidos. Uno es un largometraje documental llamado ¿Quién quemó el bus? Hecho en coproducción con televisión pública, con RTBC, señal de medios públicos. Y el otro es un proyecto transmedia con narrativas inmersivas. Entonces voy a mostrar primero un par de minutos de inicio de la película y ahora conectaré qué tiene que ver esto con el tema que nos reúne el día de hoy. Creo que no hay sonido. Podría revisar los sonidos que no hay sonido en este momento. Esta reproducción es la que a ver si de pronto ya está. Listo. Muy buenos días, un cordial saludo para las personas que se han conectado para esta audiencia. Bogotá, Distrito Capital, 14 de junio de 2022. El juzgado primero resuelve. Se impondrá a los ciudadanos Jonathan Steven Cortés Aldana, Karina Yurley Cepeda Andrade, medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario conforme a lo normado en el artículo
Podrán matar a los hambrientos, pero no pueden matar el hambre. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Ha tocado el bolsillo a todo, la gente tiene hambre, no devuelvan la guita, la gente se está quedando de hambre. Put your hands up right now. Put your fucking hands up there. Keep your fucking hands on the wheels. Yes, check and profit from any development. Pues puta, weón. Esos tíos a veces les van a Bien, en esta película, en este intro que acaban de ver, pues evidentemente Caro y Jonathan, nuestros dos personajes, son personas reales. De momento no se me ha dado por trabajar con avatares y crear IA para los personajes, pero todo el resto de información que ustedes vieron es información creada con IA. Es decir, todos esos archivos, desde la masacre de las bananeras hasta George Floyd, una representación de, por supuesto, son creadas con inteligencia artificial. Y entonces ahí aparece una primera pregunta, en este caso, en este proyecto soy el productor, y fue que cuando estábamos terminando la película queríamos mandar un mensaje, era que la historia de estos dos chicos no es una historia solo de ellos dos, es una historia mucho más universal. Ha existido una represión por las fuerzas policiales o los cuerpos policiales históricamente, y había una gran pregunta de producción, y era ¿cómo carajo compramos esos créditos de esos derechos de Plaza Tiananmen o George Floyd, y algunos inclusive que ni siquiera era por un costo, sino que no teníamos ubicado quién era el autor? Y tomamos una decisión con el equipo de dirección de recrear la memoria y recrear el archivo. En este caso nos aliamos con Jorge Caballero y Ana Giral desde Artefacto en Barcelona, que son una de las empresas, entidades que está ahora probando y experimentando más la narrativa de la no ficción desde la inteligencia artificial, y empezamos un proceso. Pero entonces quiero evidenciar algo, y es que esto no fue, como a veces se imagina muchas veces la gente, como que pusimos un prompt que dijera creamos un archivo de represión policial y ahí enseguida nos botó Clean o cualquiera de estas plataformas, Runway, un video ya listo, ¿no? Realmente fue un proceso muy largo de primero crear desde dirección todavía un proceso de qué quiero contar. Y aquí quiero enfatizar en algo que es muy importante para mí todavía, y es que la narración y el relato siempre siguen en el centro. Es decir, qué quiero decir, pero sobre todo cómo me apoyo en este tipo de herramientas, y no al revés, qué tipo de herramientas tengo, qué tecnologías tengo y qué cuento con ellas. En este sentido le dimos una línea, se contaron varios hitos comunicativos históricos en los que los cuerpos policiales habían atacado, y ya puestos en creatividad, ya que estábamos recreando el archivo, inclusive creamos archivos como el que ven ahora mismo, que es un archivo por supuesto inexistente de la masacre de las bananeras, ¿no? Fue buscar Plaza Tiananmen, ¿cierto? Cada una de las imágenes obviamente está pensada y parte de una imagen famosa, ¿no? Entonces todos recordaremos la famosa imagen del Plaza Tiananmen, y en el proceso de creación surgieron las preguntas que quiero que nos hagamos como creadores, y son esas preguntas éticas y de representación, y también legales, ¿no? Por supuesto. Entonces el director en principio, Juan José, estaba muy emocionado en que fuera una representación casi que idéntica, y lo primero que nos dijo el abogado Umaña nos decía, no, pero es que se hace una representación idéntica con unas pequeñas estéticas adicionales, eso sí es una copia, y ahí sí que habría problema. Pero si hace una representación del archivo de la memoria en el imaginario cultural, pues ya aparece otra cuestión, ¿no? Y así con cada una de las imágenes, otras imágenes nos las inventamos nosotros, es decir, pedimos que hubiera una bota pisando una bandera, ¿cierto? Otras están, por supuesto, como ven en Egipto, pues este hombre quemado que fue muy famoso, o una representación de George Floyd, no en video vertical sino horizontal. Entonces fue una búsqueda, una pregunta que al fin y al cabo lo que intentaba era evidenciar lo que queríamos decir, que históricamente los seres humanos, los seres sociales hemos sido o hemos tenido algún tipo de proceso de represión, y usamos este tipo de herramientas. Obviamente hubo un montón de problemas. Este tipo de IAs tienen un montón de bloqueos, ¿cierto? Entonces cuando Jorge y su equipo estaban intentando crear imágenes de grupo de policías golpeando a una mujer, pues era muy difícil que realmente saliera. Entonces eso hizo también que tuviera que hacérsele preguntas a la IA. ¿Por qué lado nos metemos para que realmente la IA me genere una imagen o una fotografía inicial que después la pueda volver video?
No entro un poco al detalle, pero básicamente el proceso técnico fue la idea inicial de que queríamos contar, de ahí se pasó a un primer prompteo que se volvió una imagen, o varias imágenes, realmente fueron muchas imágenes, y finalmente se pasó por algunas herramientas como Runway y otras como VO3 a video. Esto que ven ustedes acá también pasa por un proceso de montaje. Si ven todas las texturas que tenía la imagen, la puedo poner un poco de fondo, la imagen tiene un montón de texturas, también tiene obviamente un proceso de postproducción para que cada una fuera coherente con sus tiempos y por tanto tuviera el encuadre, digamos, pero todas esas texturas es un trabajo de VFX hecho por un artista humano. Es decir, la imagen nos da un video totalmente limpio y el artista humano llega y también le mete sus VFX, hay una postproducción sonora, es decir, sigue habiendo todo un flujo de trabajo y lo que cambian son las posibilidades narrativas que uno puede llegar a generar con este tipo de herramientas. Y muy rápidamente, jugando con los tiempos, el otro proyecto fue un proyecto que estrenamos hace ya un año en la Filbo, y fue un proyecto que hicimos con la UNIPEP, que es una unidad de narrativa de memoria histórica en la Policía Nacional, y ahí hicimos un proyecto transmedia que quería hablar justamente sobre cómo un grupo de policías ha sido lamentablemente herido en algunos de los procesos del conflicto colombiano y eso les había generado algún tipo de discapacidad. Ese proyecto es un proyecto documental periodístico que parte de un escenario narrativo. Cada uno de los personajes se cuenta en una web como un personaje, como una narrativa tradicional. Este texto es totalmente creado por personas humanas, las fotografías son fotografías hechas por seres humanos en un momento dado, es decir, gran parte del proyecto se subyacen contenidos que hemos creado un equipo de trabajo tradicional. La investigación que se hizo, en este caso Carolina Robledo fue y entrevistó a cada uno de estos policías y exploró con ellos todos sus intereses y sus dinámicas de lo que había pasado después del accidente, pero una de las propuestas principales de este proyecto era acudir a lo inmersivo y entonces además de la plataforma web donde se pueden ver algunos de los contenidos más tradicionales, más periodísticos, cada una de las 7 historias, son 7 historias de 7 policías víctimas del conflicto, 5 hombres y 2 mujeres. Cada una de estas historias tiene una narrativa inmersiva que quiero mostrar muy brevemente, está aquí en la página, pero la voy a mostrar en YouTube que funciona mucho mejor y quiero que vean un pedazo. Yo voy a irme moviendo, es una narrativa 360, entonces yo voy a irme moviendo con el mouse y eso va a ir mostrando como varios elementos. Salimos a operación al día siguiente, yo era el guía canino, empezamos a revisar, yo empecé a revisar con Ami y pues en el primer cultivo hubo algo muy curioso que voy a ir cargando ahí conforme vaya apareciendo. Igual se entiende, esta voz es la voz del personaje real en el presente, es decir, un personaje que sobrevivió. Y nosotros cuando empezamos a hacer esta narrativa 360, la pregunta que había era cómo representábamos esa memoria, porque lo que queríamos contar en la narrativa 360 era una narrativa mucho más fragmentada, más corta, donde el personaje no hablara desde el pasado, de cuando ocurrió el hecho victimizante, y desde el presente, de a dónde llegó esta persona que mal que bien y con todas las complejidades por supuesto pudo sobrevivir. Entonces decidimos jugar con esa voz real pero una animación, y aquí en este caso jugamos con un mix y entonces ustedes pueden ver aquí todo esto es animación tradicional 2D que hizo el animador con el que yo trabajo hace 15 años, que no va a perder su trabajo, pues estoy seguro de ello. Él hizo todas estas intervenciones, puso por ejemplo todo este montón de animalitos dando vueltas y demás, pero nosotros aquí jugamos con un escenario y es que el 360, que está todavía inventándose también, tiene ya varias aplicaciones que con IA permite hacer fondos. Entonces todos los fondos que hay en... Bueno, me está cargando fatal, pero todos los fondos que hay en estos relatos son hechos con inteligencia artificial. Es decir, la base modelo de animación es una inteligencia artificial y después nosotros intervenimos con lo que el personaje iba diciendo. Pudimos intervenir, bueno, todos estos fondos que ven acá son todos hechos con inteligencia artificial y ya toda la intervención, todo el motion, todos los personajes moviéndose,
son hechos con animación 2D por un ilustrador y por un animador 2D. En este mismo espacio, en este mismo proyecto, estoy mostrando uno de 7, son 7 proyectos, pero otra de las cosas que hicimos con IA, y ahí aparece, en este proyecto yo dirigí, produje, y como director, una de las cosas que yo quería narrar era justamente ese concepto, esa metáfora de que estas personas sobrevivieron en un país tan complejo, con tantas muertes por la violencia. Estas personas están hoy en día, existen hoy en día, y pues toda la animación era como muy onírica, intentamos que fuera un poco onírica, pero hubo un momento en el que se nos ocurrió poner al personaje del pasado, es decir, esta foto era una foto literalmente del personaje en el momento que ocurrió su hecho victimizante, y con inteligencia artificial, con el apoyo de inteligencia artificial, lo que hicimos fue ponerlo a hablar. Cuando yo caigo siento ese pitidito en mis oídos, siento mi boca como llena de tierra, como de explosivo, como de pólvora. Y yo digo como que, uy, ¿qué pasó? Miro a Tami se va hacia los lados un poco aturdida. Cuando yo... Bueno, ese es un poco como se entiende la idea. Entonces, de nuevo aquí las herramientas aparecen para jugar un poco. Yo en particular soy un fiel creyente, pues desde obviamente Narrar el Futuro, que es el festival que organizo hace 13 años, cada año hemos estado justamente intentando leer esas tendencias y trato de trasladar eso a mi oficio como productor. Y lo que sí creo, y como director también, y lo que sí creo firmemente es que debemos darnos el espacio como creadores de jugar con este tipo de herramientas, de probarlas, de empezar a testearlas y entenderlas hasta dónde pueden llegar, y probándolas entonces empiezan a aparecer justamente esas preguntas, no solo estéticas, que por supuesto también, sino sobre todo éticas, ¿no? ¿Cómo me enfrento yo como creador al uso de esta herramienta sin que eso se vuelva entonces un escenario en el que yo termine entonces despidiendo o no trabajando con más gente, porque la IA me puede hacer todo? Como ven en los dos ejemplos, la IA solo hace un componente inicial, un componente que permite justamente testear, probar, pero es al fin y al cabo el ser humano, ese creador como Jorge de Santiago, con el que trabajo hace más de 15 años, que le mete, como digo yo, su veneno, ¿no? Y llega ya, aprovecha las posibilidades de la herramienta y se apropia de ella de manera muy, muy interesante. Eso creo que como introducción, y ya desde la conversación podemos comentarlo de todas maneras. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación y por traernos ejemplos concretos de productos que se están haciendo a nivel local con el uso de inteligencia artificial. Habría que contarles que el último contenido que nos mostraste estuvo el año pasado presente en Gente Convergente, donde tuvimos una muestra de contenidos inmersivos en el marco del BAM, que es el Bogotá Audiovisual Market, que se realiza todos los años en Bogotá, y muchos tuvimos la experiencia de poder acceder a este contenido, ya digamos con nuestras gafas de manera inmersiva, y ver todas las posibilidades narrativas, ¿no es cierto?, que surgen en este contexto, en donde uno tiene mucha oportunidad de generar empatía con estos personajes y estas historias que se nos están relatando. Son 7 historias, ¿no?, en este contenido. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que no tenemos mucho tiempo porque ya hay que desocupar la sala en breves minutos, entonces yo les voy a hacer una pregunta y le vamos a dar también el espacio público, por lo menos para que hagan otra pregunta. Y podamos cerrar también esta charla y estas presentaciones que fueron tan interesantes. Entonces, la pregunta que yo les tengo, tratando de resumir todo lo que ustedes presentaron, que fue mucho, pero también entendiendo cómo desde nuestra región, digamos, podemos generar un mejor aprovechamiento de estas herramientas para la generación de contenidos creativos y con identidad. ¿Qué piensan ustedes o cuáles son esos aspectos en los que los creadores y los productores audiovisuales tienen que formarse o qué habilidades es necesario desarrollar a nivel local para generar un mejor aprovechamiento de las IA generativas y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, por así decirlo, somos aceptantes de tecnología, ¿no es cierto? Entonces dependemos de unas Big Tech o de unas plataformas internacionales con grandes presupuestos que son las que están generando esas tecnologías y que también están utilizando unos datasets que eventualmente pueden tener sesgos y que no necesariamente son alimentados con una información en donde también se vean reflejadas nuestras identidades latinoamericanas. Entonces, les doy paso para la respuesta. Bueno, yo creo que lo primero es perderles el miedo a cualquiera de las tecnologías que hay, que creo que pues, vivimos una época muy compleja y hay mucho temor. Y el temor no es solo a nosotros, de los de más de 40 que nos está llegando esto como una tromba, ¿no? Que yo soy profesor aquí en la Tadeo,
programa de cine y los chicos de 20 años, yo les propongo un ejercicio a ellos en clase de que hagan un producto completamente desde cero, desde el inicio del guión hasta el afiche final y en el medio del cortometraje, con IA, con una serie de IAs que les presentamos, y me he encontrado en algunos semestres que chicos literalmente me dicen que ellos no van a hacer ese ejercicio, o sea, que no lo quieren hacer. Entonces, claro, se arma un debate muy interesante y muy atractivo de por qué no lo quieren hacer. Dicen, no, porque yo no quiero que la IA me solape mi creatividad. Yo digo, claro, es que justamente para poder entender un poco qué pueden hacer este tipo de herramientas hay que ponerse y enfrentarse a ellas. Si yo me quedo pensando desde fuera que es que eso es como malo, y es un sesgo que creo que como seres humanos tendemos a tener, y es poner como el diablo a la tecnología, como la tecnología es lo malo. Y yo siempre he insistido que realmente la tecnología no es transparente, porque por supuesto no es transparente, pero no es mala o buena por defecto. La tecnología tiene mucho que ver con lo que yo como ser humano hago con ella, cómo me apropio con ella. Yo podría llegar y tomar ahora que ya sé que podemos hacer un policía pegándole y hacer obviamente un video malísimo y decir, estos son los policías en tal pueblo pegándole a una persona, o puedo llegar y crearlo para generar conciencia de cómo los espectadores, las personas, el entorno social históricamente ha sido atacado por la policía. O puedo llegar y hacer algo súper morboso, porque la animación que hicimos para la policía podría haber sido algo muy morboso, con la bomba explotando y que se viera sangre, etc. Y decidimos hacer algo mucho más metafórico y mucho más sencillo. Entonces yo creo que hay que primero perderle el miedo de acercarse de una manera un poco más abierta, como más tranquila, probarla y después decir me gusta o no me gusta. ¿Qué tipo de tecnología? Yo creo que todas. Estamos en una época en la que están pasando tantas cosas en la tecnología con IA, son tan beneficiosas en muchos escenarios del proceso de desarrollo, preproducción, producción y postproducción de nuestro proyecto, que hay que probarlas todas. No las vamos a entender todas. Si me preguntan, me hacen dos preguntas a detalle tecnológico de cuál es exactamente la tecnología final con la que hicieron, no tengo ni idea. No tengo por qué tenerla, porque para eso justamente habrá alguien del equipo que lo maneje, pero sí creo que es importante que por lo menos nosotros sepamos qué puede hacer ChatGPT, qué puede hacer Veo3, qué puede hacer Anthropic, qué puede hacer cada una de esas herramientas, me va a permitir acercarme de una manera menos tímida, menos nerviosa, menos insegura al proceso, y me va a permitir como creador también preguntarle. Como cierre, yo como creador, una de las grandes falencias que tengo es que no pinto, ni dibujo, ni ilustro nada. Y cada año para el Festival Narrar el Futuro, para pensar en nuestro afiche, explicarle a Ajax, que es el ilustrador que nos ayuda en la imagen, era súper complicado. Yo le decía, bueno, yo me imagino una cosa como en hombros de gigante, entonces debe ser, o sea, era muy complejo trasladar el qué quería yo. ¿Qué hacemos ahora? Yo llego y me siento un rato y empiezo a promptear y a preguntarle cosas, y me botan unas imágenes muy iniciales, pero que ya por lo menos más o menos tienen la estructura mental, el caos mental que yo tenía, para mostrarle eso al ilustrador. Sigue siendo él el que al final llega, interpreta, interviene eso, pero por lo menos ya se acorta un poco la distancia entre mí como creador y ese otro creador, ese otro ilustrador, para usar la herramienta. Entonces, perderle el miedo y acercarnos, y sobre todo probar todo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de ser rápida porque esto podemos ir dando ejemplos y hablar de todo. De dos puntos. Uno, quiero decirles quiénes son los propietarios de toda la tecnología que usamos. Tenemos que estar claros a quién pertenece, quiénes son los que están llenándose las bolsas con todo esto. Y nosotros tenemos que actuar también sin complejos. Es decir, porque estamos en América Latina y no tenemos tecnología. La tecnología de los mayas cuando hicieron el maíz, la tecnología de los Andes con la patata y todo lo que crearon. Entonces, sin complejos. Segundo punto es que tenemos que no olvidar las bases de la educación. La educación que tenemos a veces, sinceramente, no sé por Colombia porque no vivo aquí, pero en otros lugares de América Latina es muy pobre de educación básica. Estoy hablando de aprender a leer, escribir, hasta matemáticas, etc. Y eso no hay que olvidarlo porque es importantísimo. Y la tecnología, y solo para darles un ejemplo, en los Estados Unidos una profesora de antropología tuvo problemas con sus estudiantes porque tenían que ir a hacer una investigación con cartas en los archivos manuscritas, de las viejas cartas que ustedes, yo sí porque tengo ya edad, muchos de ustedes no saben qué es una carta, pero era una investigación para antropología. Los estudiantes vinieron muy apenados y decirle, mire señora profesora, disculpe, no podemos llevar esto a cabo porque nosotros no sabemos leer letra de carta. Dar un ejemplo, así hay un montón, pero no tenemos tiempo. Y el último punto es que las tecnologías hay que entenderlas sin miedo, y después de la básica, la educación básica que ustedes puedan proveerle a sus estudiantes, pueden agregarle a la tecnología. Y la tecnología hay que entenderla y no tenerle miedo. Y una cosa para decirles que
es un punto que quiero dejar claro, es que la inteligencia artificial, cuando hablé de los neuronas, del net neuron, quiere decir que no funcionan como haciendo programas, ¿no? Nosotros creemos que las computadoras es lo que se hacía antes, las aplicaciones son programas. La inteligencia artificial no es un programa, está entrenada con data, ¿okay? Entonces funciona diferentemente reconociendo patrones en la data. Por eso se empezó con el lenguaje, Google comenzó, recuerden, con las traducciones y luego con la corrección de textos. Entonces, entender lo básico de cómo funciona es también importante, sin dejar, de nuevo, las matemáticas, la filosofía, la sociología, etc. Bueno, pues muchísimas gracias, Marlene. Alejandro también por su participación. Nos han avisado que ya se nos acaba el tiempo, entonces no alcanzamos a dar espacio para más preguntas. Sin embargo, acá estaremos todos estos días para que podamos conversar ampliamente. Muchísimas gracias y tenemos